A lo largo de la historia de la luz artificial hemos transitado a través de muy diversas tecnologías en cuanto a las fuentes de luz. Seguramente habrán oído, ¿no?, de Alva Edison y la creación del primer foco que fue comercialmente replicable, que nos generó la tecnología de la incandescencia. Después vino la halógena, que es como la prima hermana. Después tuvimos la oportunidad de vivir ante las fluorescencias. Aparecieron también las luminarias de descarga y hoy en día pues estamos rodeados e inundados de tecnología LED. Digamos, a grandes rasgos, estas son las diferentes familias, las diferentes tecnologías con las que nos hemos ido enfrentando y con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Vamos a hablar rápidamente de las diferencias principales entre cada una de ellas. Ya decíamos que la incandescencia y la halógena son primas hermanas. La halógena es una evolución de la incandescencia, nos permitió tener flujos luminosos un poco más altos, nos permitió también tener lámparas más pequeñas. Esto fue a raíz de que se empieza a utilizar cuarzo como el material, el vidrio que contenía a la lámpara, y también el uso de gas halógeno nos permitió poder tener, o elevar más la temperatura del filamento, que es el principal elemento que conforma este tipo de tecnología. Es decir, tenemos el filamento, se le introduce calor y entre más calor, más luz radiante es la que se está generando a través de estas fuentes de luz. Entonces, digamos que la incandescencia y la halógena, dentro de las características que las identifican, es que en cuanto a temperatura de color, pues las incandescencias andarán por ahí de los 2700, 2800 Kelvin. Las halógenas, como pueden incrementar un poco más la cantidad de temperatura que reciben, nos pueden dar hasta un 3000 Kelvin normalmente. En cuanto a la eficacia de las fuentes de luz, ya lo hablábamos, la incandescencia es muy baja, las halógenas mejoran un poco. También uno de los grandes avances que se tienen también con las halógenas es que podemos empezar a utilizar reflectores. Esta miniaturización en las diferentes lámparas nos permite el introducirlas en luminarias a las cuales se le trabaja y se adecúa el reflector, y entonces podemos trabajar con redireccionar la luz hacia haces de luz mucho más cerrados, por ejemplo, que los que nos da un foco como una incandescencia, el típico A19 que todos en algún momento tuvimos en nuestras casas, ¿no?, que es el típico con una base E26 y la famosa fuente o la famosa forma de A, que nos emite luz en todas direcciones. Con el avance de los halógenos podemos trabajar en generar estas luminarias que nos empiezan a redireccionar la luz, y aparecen tecnologías luminarias, lámparas como las MR16, donde empezamos a ver ya haces de luz de 7 grados, 9 grados, 30, 60 grados. Entonces, esta versatilidad en el manejo óptico, pues obviamente tiene un impacto directo en la forma en la que empezamos a generar los distintos ambientes o escenarios lumínicos. Ya lo mencionamos brevemente, y otra de estas grandes distinciones que tienen tanto las incandescentes como las halógenas es que conforme se atenúan, van cambiando la temperatura de color, vamos reduciendo la cantidad de energía que se está introduciendo al sistema, y por lo tanto va bajando la temperatura. Entonces, una halógena o una incandescente atenuada, además de reducir flujo luminoso, llega a tener una temperatura de color de 1800, 2000 Kelvin. Entonces,
Estas características, ¿no?, generan que a la hora de utilizarlos en nuestros escenarios podamos tener una sola fuente de luz que transita desde temperaturas desde los 3000 Kelvin hasta los 1800, 2000 Kelvin. Ahora, cuando hablamos de las lámparas de descarga, cambia totalmente la tecnología, ¿no?, y eso hace que cambie también la forma y las características de la luz que se está emitiendo. A comparación de las incandescentes y de las halógenas que generan luz por el impacto de energía que se está transformando en luz radiante, las lámparas de descarga, como funcionan, es a través de un flujo de electrones que se transmite del cátodo al ánodo, y en este flujo de electrones llega a interactuar con el gas que está contenido en la lámpara o en el foco, dependiendo del tipo de tecnología que estemos utilizando, ya que dentro de las lámparas de descarga podemos encontrar la fluorescencia. Esto quiere decir que tiene una capa de fluorescencia agregada al envolvente, ¿no? Tenemos lámparas de descarga como son los aditivos metálicos, como es el vapor de sodio. Seguramente el vapor de sodio lo identificarán a nivel urbano en las lámparas, en las luminarias, con este tono como muy amarillento, muy color ocre. Fue sustituido por las lámparas de aditivos metálicos, que, como su nombre lo dice, tenían un aditivo metálico que, al interactuar con este flujo de electrones, nos daba un rango de temperaturas, de color o de la característica de la luz muy distinta al de vapor de sodio. Entonces, estas distinciones en las lámparas de descarga en cuanto a la tecnología de producción de luz impacta directamente en la eficacia de cada una de ellas. O sea, ya lo mencionamos también anteriormente, las lámparas de descarga, tanto los aditivos metálicos, pueden hoy en día equiparar el flujo luminoso de una tecnología LED. Entonces, cuando llega la lámpara de descarga a nuestras vidas, se vuelve una revolución, porque veníamos de trabajar con incandescencias que tenían un flujo luminoso muy bajo y además una eficacia muy mala, ¿no?, a llegar a estos paquetes lumínicos, ¿no?, altamente eficaces. Entonces, la lámpara de descarga se vuelve un elemento muy usado tanto a nivel urbano, pero también en espacios donde se necesitaba de un nivel de iluminación muy alto. Tal vez de los contras, o digamos de las características de las lámparas de descarga que hay que destacar, que no fueron tan bien recibidas y por lo cual quedaron un tanto en desuso, es que el atenuarlas se volvía muy complejo. Tan complejo que en general se tiene la idea de que las lámparas de descarga no se atenúan. Se pueden atenuar simplemente. En lugar de tener una atenuación muy suave, como podemos encontrar con la incandescencia o con los LEDs cuando son de buena calidad, en las lámparas de descarga, para poder atenuarlas, se tenía que atenuarlas de manera muy cortante, ¿no? No teníamos un flujo muy suave, una transición entre los altos niveles lumínicos y los bajos flujos luminosos, además de que llegaba a un sacrificio en la vida útil de la lámpara. Entonces, las lámparas de descarga fueron muy utilizadas, todavía se utilizan en sistemas urbanos, están siendo sustituidas por LEDs, pero fueron muy utilizadas, por ejemplo, en espacios industriales donde las luminarias se mantenían prendidas durante todo el día, porque una de las características muy específicas de las lámparas de descarga es que, como su nombre lo dice, necesitan de una descarga de voltaje muy alta para poder echarlas a andar. Entonces, una vez que apagas una lámpara de descarga, necesitas que el balastro, que es este elemento que dota de electricidad al sistema,
digamos, pueda recargar energías. Entonces, al momento de apagar una lámpara de descarga y volver a echarla a andar, necesitas que pase un cierto periodo de tiempo y eso hace muy ineficiente el poder estar prendiendo y apagando las lámparas de descarga. Por eso es que se usaban en espacios industriales o en espacios donde no ibas a prender y apagar constantemente. Además, conforme va adquiriendo mayor energía el sistema, también va transitando en las diferentes tonalidades de luz que se están generando. Entonces, una lámpara de descarga al inicio arrancará con unas distorsiones de luz entre los azules, verdes y después va transitando hasta que logra estabilizarse en temperaturas como los 3000 Kelvin o los 4200 Kelvin, que eran las temperaturas de color más comúnmente que se encontraban en las lámparas de descarga de aditivos metálicos, mientras que las de sodio pues se quedaban en estas lámparas o en estas tonalidades rojizas. Hoy en día la tecnología LED nos ha permitido una flexibilidad en muchísimos sentidos. Desde la capacidad de tener fuentes de luz miniatura, como nunca antes se había tenido, hasta tener en una fuente de luz una gama impresionante de distintas temperaturas de color. Mientras que con las incandescentes y halógenas estábamos casados en 2800, 3000 Kelvin, en las lámparas de descarga 3000 Kelvin, 4200, en las fluorescentes encontrábamos en algunas ocasiones 2700, pero definitivamente era mucho más común encontrarlas en temperaturas como 3500 y 4000 hacia arriba. Hoy en día en los LEDs, dependiendo de los fabricantes, podemos encontrar temperaturas de color desde los 2000, 1800 Kelvin hasta los 6000 Kelvin, pasando por todo este gran rango infinito que tenemos, ¿no?, entre uno y otro. Otra de las grandes ventajas de los LED es que nos permitió no nada más la miniaturización, pero también un rango de formas muy distintas y muy variables, que eso se transforma en la libertad de poder escoger desde una aplicación lineal, ¿no?, que antes se lograba, por ejemplo, con las fluorescentes, pero las fluorescentes tenían un diámetro importante, entonces había que considerar el espacio donde se iba a instalar la luminaria. También las fluorescentes se calentaban mucho, entonces no era fácilmente instalarlas, por ejemplo, en mobiliario. Hoy en día, con los LEDs, además del pequeño tamaño que logran alcanzar, la disipación del calor está mucho mejor trabajada, entonces nos permite estas integraciones en mobiliario que antes no lo hubiéramos podido considerar. Ahora, algo que es muy importante, porque como en todas las tecnologías ha habido pros y contras, los LEDs también tienen sus contras. Pocas veces se habla de los contras, ¿no? Es una tecnología que ha llegado a revolucionar nuestras vidas. Sin embargo, también tiene aspectos negativos que debemos de conocer y que debemos de manejar a la hora de estar trabajando con ellos. Ya mencionamos brevemente los altos flujos luminosos. Esto, por ejemplo, a nivel urbano, nos ha traído una sobreiluminación de nuestros espacios públicos. Y de la misma manera se aplica a nuestros espacios interiores. Hoy en día, cuando ustedes van a comprar un foco, es altamente mercantilizable el poca energía y mucha luz. Y en esta tónica, entonces estamos saturando de luz nuestros espacios simplemente porque los focos, las lámparas y las luminarias nos dan mucha luz, en ocasiones mucha más de la que realmente necesitamos. Otra de los grandes contras, diría yo, que presentamos ahora con los LEDs es que este gran universo que se nos presenta de tecnologías, en la que tenemos a la mano la posibilidad de conseguir LEDs de muy mala calidad, pero también LEDs de muy buena calidad, ha hecho que las cualidades de los entornos lumínicos a los que nos enfrentamos en ocasiones no sean los de mejor calidad, ¿no? Y esto empieza a tener trastornos también en la estética
de los espacios que habitamos. Cuando anteriormente, pues una incandescente, independientemente de la marca, ¿no?, ya fuera una marca muy reconocida o fuera una marca poco conocida, la calidad de la luz era bastante estándar, bastante homogénea. Sin embargo, hoy en día, un LED de buena calidad a un LED de mala calidad se diferencia no nada más en las horas de vida, ¿no?, se diferencia también en las características y en las cualidades de la luz. No porque un fabricante te diga que es 2700 Kelvin y tiene una reproducción cromática de 97 IRC, ¿no?, quiere decir que realmente está generando una luz de calidad. Porque aunque tenemos estos estándares, pero la realidad es que estos estándares fluctúan mucho. Entonces, una de las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar hoy en día es a tener mucho cuidado en las luminarias y en las fuentes de luz que estamos escogiendo, porque ante esta gran variedad también nos estamos encontrando con variaciones de calidades muy dudosas que afectan la estética del espacio lumínico que estamos utilizando y, una vez más, ¿no?, las reacciones, las experiencias y las vivencias que tenemos de esos espacios. Hemos hablado hasta ahora de las distintas tecnologías, de distintos estándares de medición, ¿no?, en los diversos factores que debemos de considerar a la hora de escoger fuentes de luz y de escoger luminarias. Y en el siguiente módulo vamos a platicar un poco sobre cómo envolver todo esto, cómo unificar todos estos conocimientos en el diseño de iluminación. Sobre todo platicaremos de qué es hacer diseño de iluminación y por qué es importante el diseñar nuestros espacios.